Bueno, bienvenidos a este nuevo video. En esta oportunidad lo que vamos a hacer es interpretar la curva de saturación de Titens. Para ello lo que vamos a hacer es tomar tres muestras de aire en diferentes condiciones y analizar qué es lo que sucedería con cada una. En la página 202 ustedes tienen una tabla, la 311, donde le dan para diferentes temperaturas del aire los valores de tensión de saturación que le corresponden. En primera instancia, bueno, describimos qué es este gráfico. Bueno, este gráfico, que es la curva de saturación según la relación de Titens, fíjense que tiene en las abscisas temperatura, fíjense que acá está el 0 grados, aumenta hacia la derecha y disminuye hacia la izquierda. Esa es la variable independiente, y la variable dependiente en las ordenadas es la tensión de vapor, que puede ser en milibares o hectopascales, que son unidades iguales. ¿Qué otra cosa puedo ver? Esta curva que se observa aquí indica una condición de saturación de humedad. Esta condición de saturación se relaciona cada puntito de estos con una única temperatura, es decir, para cada temperatura del aire hay una única tensión de vapor de saturación. Otra cosa más que podríamos decir, que aquí se representan los tres estados del agua. Fíjense, a los 0 grados, si nosotros trazamos una recta hacia arriba por sobre la curva de saturación, vamos a dividir las tres fases del agua. La fase gaseosa, que es todo lo que está por debajo de la curva de saturación. La fase líquida, que es todo aquello que está por encima de la curva de saturación a la derecha del punto de solidificación, de congelación, que es 0 grados. Y la fase sólida, que es todo aquello que está por encima de la curva de saturación y a la izquierda de los 0 grados. Bueno, una vez descrito esto, vamos a empezar a analizar tres situaciones particulares de muestras de aire. En un primer caso, una muestra 1, que tiene una temperatura de 18 grados. Entonces, nosotros al tener valor de la temperatura de 18 grados, nosotros podemos saber exactamente, ya sea por tabla o gráficamente, cuál es el valor de la tensión de saturación. Entonces, nos iríamos hasta ahí y yo obtendría un valor que estaría rondando los 21 milibares. Otro dato que tengo, que es, tengo una humedad relativa, la llamamos 1, o sea que se refiere a la muestra 1, del 13%. Ya sabiendo esto, yo puedo determinar cuál es la tensión de vapor actual que tiene esa masa de aire, a través de la siguiente fórmula. La humedad relativa es igual a la tensión de vapor actual sobre la tensión de saturación por 100. En este caso sería despejando humedad relativa por la tensión de saturación sobre 100. Nos daría entonces 2,6 milibares. Entonces yo ya lo puedo marcar, ¿no? Entonces el punto que representaría esta condición de esta muestra de aire sería este de acá. Vamos a una segunda muestra de aire, en donde me indican la temperatura de esa masa de aire a 13 grados centígrados. Por ende, ¿qué podría saber yo? Si yo tengo la temperatura, podría saber cuál es la máxima cantidad de tensión de vapor, que coincide con la tensión de saturación, que podría tener esa masa de aire de acuerdo a su temperatura. Entonces ya además tengo la tensión de vapor actual. Este ejercicio ya me brinda prácticamente todos los datos y es sencillo de resolver dónde estaría el punto representativo. Si la tensión de vapor actual es de 12 milibares y yo sé que puedo buscar también la tensión de saturación, ya sé dónde está ubicado ese punto también, que sería por acá. Y también podría calcular la humedad relativa, ¿no es cierto?, con la fórmula anteriormente mencionada, y que en este caso me daría un 80% de humedad. Y el punto representativo sería ese. Vamos a una tercera muestra de aire. En este caso me estarían dando la tensión de saturación de 29 milibares y una humedad relativa ambiente del 60%. Entonces yo podría marcar primero esa tensión de saturación, ¿no?,
de 29 milibares. Yo sé que esa tensión de saturación, es decir, la máxima cantidad de tensión de vapor que puede tener una masa de aire, coincide con una determinada temperatura, ¿no? Que en este caso estaría rondando los 24 grados centígrados. Recuerde que esto lo hacemos gráficamente. Si lo hiciéramos por tabla sería más exacto. Entonces, ¿qué otra cosa puedo saber? Y bueno, tengo la humedad relativa, que es del 60%. Entonces, ¿qué podría estimar? Y sí, podría estimar la tensión de vapor actual. ¿Cómo lo hago? Y bueno, despejando la fórmula esta de acá arriba, tendría que la tensión de vapor actual es igual a la humedad relativa por la tensión de saturación dividido 100. Y esto me da 17,4. Lo puedo marcar. Sería por ahí, más o menos. Y el punto representativo sería este. Bueno, ¿qué cosas puedo concluir de estos tres puntos? Si yo les pregunto, ¿cuál, en orden, cuál sería aquel que tiene más humedad relativa y cuál sería el que tiene menos? Y bueno, entonces podríamos ordenar así. El que tiene mayor humedad relativa es la masa 2 de aire, que tiene un 80%. Le sigue la masa 3, que tiene una humedad relativa del 60%. Y por último, la humedad relativa de la masa 1 de aire, que tiene un 13%. Fíjense que la humedad relativa no me estaría expresando qué cantidad de vapor tiene en esa condición actual las diferentes muestras de aire. Entonces, si yo les preguntara cuál es la masa de aire que tiene mayor contenido, cantidad de humedad, lo podría representar según su fuerza elástica, es decir, según su tensión de vapor actual. ¿Y cuál es la que mayor tensión de vapor actual tiene? Y sí, la masa 3 es la que mayor tensión de vapor actual tiene, que acá está, el valor era de 17,4. Después la masa 2, que tiene 12. Y por último, la masa 1, que es la que menor contenido de cantidad de vapor de agua contiene, que tiene 2,6 milibares. Bueno, estas son las características generales para estas tres muestras de aire. ¿Qué otras cosas podríamos deducir a partir de esto? Fíjense, tenemos de vuelta la curva de saturación de Titens. Y yo me podría preguntar qué tipo de heladas se producen según su aspecto visual. Entonces, vamos con la muestra 1 de aire. Fíjense, si nosotros tenemos esta condición a 18 grados centígrados de temperatura y 2, y pico milibares, si se va enfriando esta masa, ¿no es cierto? Se va enfriando hasta llegar a los 0 grados, ¿no? Y esta masa no ha alcanzado la saturación. Del punto de rocío está bastante por debajo de este valor de 0 grados. Es decir, que no hay deposición de rocío previo a llegar al punto de congelación y lo que se estaría produciendo es la congelación del tejido vegetal. Y bueno, entonces, ¿qué se produce? La típica helada negra, ¿no? Se produce como un quemado de los tejidos vegetales y esta expresión como de una planta ennegrecida se produce este aspecto a las 48-72 horas de producir esta helada negra. Después teníamos las otras dos masas de aire, que fíjense, la masa 3 y la masa 2, que fíjense que el punto de rocío, es decir, produciéndose descensos térmicos a la misma tensión de vapor para cada una de las masas, cuando llegamos a la saturación está por encima de 0 grados. Entonces este vapor de agua en primera instancia se estaría transformando en agua líquida, ¿no? Aquí se produce la deposición de rocío y cuando llegamos a los 0 grados, ¿no?, que es el punto de congelación, esa deposición de agua líquida sobre la superficie vegetal se transformaría en escarcha. Y eso es lo que nosotros observamos como helada blanca de acuerdo a su aspecto visual. Entonces, como conclusión, cuando el punto de rocío es mayor a 0 grados centígrados, se produce una helada blanca. Fíjense,
para el caso de la masa 3, el punto de rocío, bueno, es mayor a 15 grados centígrados. Y para el caso de la masa 2, el punto de rocío estaría un poco por debajo de los 10 grados centígrados. Y cuando el punto de rocío es igual o inferior a 0 grados centígrados, lo que se estaría produciendo es una helada negra. ¿No es cierto? Fíjese que el punto de rocío en este caso estaría por debajo de los menos 11 grados centígrados. Y entonces, resumiendo, el punto de rocío mayor a 0 grados centígrados, hay una condensación de vapor de agua previo al punto de congelación. En cambio, en el punto de rocío, cuando las temperaturas son iguales o inferiores a 0 grados centígrados, no hay condensación de vapor previo al punto de congelación. Y es por eso que se producen los diferentes aspectos visuales y sería bueno que ustedes lean el apunte cuál es la consecuencia de cada una y cuál sería más perjudicial. Eso se lo dejo a ustedes y por lo pronto estaríamos terminando. Gracias.